Bueno, yo quiero también compartir un poco en esta mañana en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el nombre de Jesús, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Hechos, capítulo 1, desde el 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. En el verso 6, hermanos, encontramos el deseo de los apóstoles expresado en su pregunta. No va a ser mi tema, no voy a hablar acerca de la restauración del reino de Israel. Ese no es el tema que tengo en esta mañana para compartir. Pero un poquito tengo que hablar de eso para poder entrar en la respuesta del Señor Jesús a ellos. Bueno, el deseo está ahí, el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa fue la pregunta y el deseo de ellos, de los apóstoles en aquel entonces. Jesús ya había resucitado, ya estaba por ascender a los cielos, y estos discípulos que tanto habían escuchado ya de la boca mismo de Jesús, de lo que Dios va a hacer a través de él, de la restauración de Israel, y bueno, y ahora preguntan, ¿pero cuándo va a llegar eso? Tenían el deseo, y es bueno. Yo creo firmemente que no era malo el deseo que tenían, porque esa era la revelación que ellos tenían, los discípulos. Ellos entendían que Israel va a ser restaurado. Bueno, y está bien. Yo mismo hubiese preguntado al Señor lo mismo, porque es lo que ellos tenían como esperanza. Y el ministerio de Jesucristo encontramos entonces que fue tan efectivo porque encendió en ellos la esperanza de una restauración. Como les dije, no voy a hablar de este tema, pero es necesario tocar un poco. Y ya desde el nacimiento de Jesucristo, ellos escucharon, el ángel mismo anunció que este va a ser el que va a redimir a Israel. Y iban acumulándose en ellos la esperanza, y luego Jesús resucita, y bueno, y la esperanza está ahí. Desean que el reino de Israel sea restaurado, pero el Señor le da una respuesta, y que justamente voy a empezar a meditar con ustedes lo que tengo en el corazón acerca de la respuesta del Señor. El verso 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la respuesta que el Señor les da a ellos. Y quiero, hermano, que meditemos cada uno en esta mañana acerca de esto. Bueno, lo que encontramos en el verso 7 tal vez no era lo que ellos deseaban escuchar. Tal vez ellos esperaban que el Señor le diga: sí, va a suceder ya en cualquier momento, y le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. De eso también hay mucho para hablar, pero tampoco voy a hablar de eso. Me voy a concentrar en el verso 8. Dice: pero recibiréis poder. Esta es la respuesta, y este es lo que el Señor les dice: recibiréis poder.
Y el Señor especifica cuál es ese poder que ellos van a recibir cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, y vamos a empezar a meditar un poco en esta palabra griega que es poder aquí, que se traduce poder. Bueno, pero recibiréis poder. Esta palabra poder quiere decir fuerza, también quiere decir poder milagroso, y note este significado también. Poder también quiere decir ser capaz, ser capaz. Eso también significa poder. Expresa la idea de que van a recibir algo que le va a hacer capaz de entender muchos de los tratos de Dios, les va a ser capaz de sobrellevar. Jesús mismo antes de estas palabras les dijo a ellos algunas palabras en el Evangelio de Juan. Vamos a leer, hermano, Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 12 al 15. Leemos Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 12 al 15. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Imagínense, ahora no las podréis sobrellevar, dice el Señor. Allá en Hechos capítulo 1 el Señor dice: recibiréis poder. Y esta palabra es ser capaz. Este poder del Espíritu Santo, este milagro, porque también quiere decir eso, un milagro en sí mismo es poder. Es el que va a hacerles capaz. El verso 8 está plenamente conectado de Hechos 1. El verso 8 está conectado con el verso 7. Nos toca a vosotros saber, pero recibiréis poder. Ese es el que va a ser capaz. Aquí Jesús dice en el Evangelio de Juan que hay muchas cosas que tengo para decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. En el caso de los apóstoles, el deseo de ellos era, hermanos, que el reino sea restaurado. Pero podemos pensar un poco en nuestra vida, en nuestra experiencia. A veces tenemos tantas peticiones al Señor, tenemos deseo de que suceda algo, que Dios haga algo, porque está escrito en la palabra inclusive, pero el Señor no ha hecho lo que nosotros estamos queriendo que Él haga, pero sí, como le da la respuesta a los discípulos: recibiréis poder para sobrellevar, para ser capaz. Y es lo mismo que nosotros tenemos que pensar en este tiempo. Hay tantos buenos deseos en los santos, pero la pregunta es: ¿hemos experimentado el poder que nos va a hacer capaz de poder sobrellevar, de poder entender cómo es la manera de Dios? Y qué hermoso es, por ejemplo, si uno pensaba, la petición es muy buena: restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Restauración del reino de Israel significaba que ellos van a ser cabeza de naciones y que van a estar bien en paz, van a tener victoria, lejos de la opresión romana. Es muy buena la petición porque está en la palabra que tiene que suceder. Pero el Señor miraba más allá y le respondió a ellos acerca de algo que ellos necesitaban. El Señor sabía perfectamente, pudo haberles explicado muchas cosas acerca de la restauración del reino, pero sin duda no iban a poder sobrellevar, no iban a poder entender muchas cosas. Entonces les dice: pero recibiréis poder, ser capaz. Siguiendo la lectura del Evangelio de Juan, en el verso 13 ahora, dice así, hermanos, meditamos ahí todavía. Bueno, el verso 12 ya hemos leído, que Jesús dice: aún tengo muchas cosas que decir. ¿Cuánto tenía el Señor para hablar, para enseñarles a ellos? Pero ahora no la podéis sobrellevar. Uno ya piensa en Pedro, que siempre era impulsivo, y Jesús le dijo una vez a él: tú me vas a negar, y dice, hasta la muerte yo iré. Y también puede pensar Pedro: ¿cómo que no la voy a poder sobrellevar? Pero el Señor sabe lo que dice, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán. Es este poder, que va a ser capaz a ellos de entender lo que ahora no pueden sobrellevar, le va a ser capaz de comprender las cosas que habrán de venir, la manera de Dios, el camino de Dios. Verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este es lo que el Espíritu Santo tiene para hacer. ¿Cuánta verdad, hermano, aquí encontramos? Pero nuevamente hago la pregunta. ¿Hemos experimentado el poder del Espíritu Santo? Realmente conozco a unos cuantos aquí, no le conozco a todos. Pero el Señor conoce el camino de acá, el deseo que cada uno tiene, el deseo de trabajar en la obra de Dios, el deseo de ser fiel, de servir. Hay mucho deseo en el pueblo de Dios. El deseo de los apóstoles era muy bueno, pero el Señor dice, deben recibir poder, dice. Bueno, vamos a leer también, hermanos, hablando de este Espíritu Santo que da la capacidad, que hace capaz al creyente. Capítulo 2 de Primera a los Corintios. Vamos a leer un poco ahí lo que el apóstol Pablo también habló. Capítulo 2 de Primera a los Corintios, versos 9 y 10. Versos 9 y 10. Dice así la palabra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Todas estas cosas que jamás dice ojo vio, ni oído oyó, ni imaginación de hombre puede tener, comprender. Aquellas cosas, dice, Dios nos las reveló. Ese es lo que el Espíritu Santo puede hacer. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué hermosa la obra del Espíritu Santo, y qué hermosa la respuesta. El recibir el poder del Espíritu Santo fue un mandato del Señor para ellos. Así, vamos a volver a Hechos 1. Dice así, bueno, capítulo 1 de los Hechos, verso 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis. Es un mandato que el Señor les dio a ellos. Bueno, y ahora entonces el Señor les dice, volvemos al verso 8, hermanos, volvemos al verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la respuesta del Señor. Lo que sigue es una consecuencia. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después vamos a meditar un poco sobre esto. Pero bueno, vamos a recordar otra vez. Pero recibiréis poder. Que es capaz. ¿Cuán necesario es que nuestro entendimiento sea alumbrado acerca de esta necesidad de recibir poder? Necesitamos la capacidad que el Espíritu Santo para enseñarnos el camino del Señor, para guiarnos a la verdad, para hacernos ver las cosas que habrán. Gracias al Señor por su palabra. Bueno, pero ahora quiero avanzar todavía acerca de lo que el Señor dice en el verso 8. Y me seréis testigos, y me seréis testigos. Esta palabra testigo, quiero meditar un poquitito con ustedes, hermanos, el significado. La palabra testigo quiere decir, uno de los significados es testimonio, o sea, una prueba que sirve para confirmar la existencia de algo. Ese es un testimonio. Y dice el Señor, me seréis testigos, un testimonio. Y luego le menciona los lugares donde van a ser testigos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ir meditando en esto. Pero bueno, esto es lo que el Señor le dice a ellos: me seréis testigos. Un testimonio, la prueba
que sirve para confirmar. Bueno, ese es el propósito del Señor. El Señor dice, y me seréis, y me seréis. Esa palabra vamos a meditar un poco también. Esta palabra, y me seréis, indica, no es una opción que el Señor les da a ellos, no es una opción, es una declaración, es lo que tiene que suceder, y me seréis testigos. Al parecer, la respuesta del Señor a los apóstoles va cambiando un poco la idea que ellos tenían al principio. La idea de ellos y la petición era ser libre ya de toda opresión romana y, bueno, ser cabeza. Pero acá el Señor empieza a hablarle a ellos, y me seréis testigos. Tenemos mucho para hablar sobre esta palabra testimonio, que es eso lo que el Señor desea, que nuestra vida pueda ser un testimonio, una prueba que confirma la existencia primero del Dios vivo y verdadero, de que Él vive en nuestro corazón, de que vivimos por fe. El testigo o el testimonio confirma. Ahora, los lugares que el Señor le menciona, donde tienen que ser testigos, también habla un poco a nosotros, ¿no? También nos hace ver un poco el camino, cómo es lo que el Señor quiere que suceda. Para eso es importante recibir poder, para ser capaz. Bueno, me seréis testigos en Jerusalén. El Señor le dice ahí, en Jerusalén tienen que ser mis testigos. En Jerusalén estaban los que crucificaron al Señor, estaban las personas que no le querían a ni un seguidor de Jesucristo, estaban los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, las autoridades. Ahí tienen que ser testigos. O sea, no es como ellos pensaban de una restauración pronta del reino y todo ya es muy bueno. Y también nos habla a nosotros, hermano. Tenemos que recibir este poder. Y no es que nosotros también vamos a buscar ese camino más fácil para nosotros. A ellos dice, van a ser testigos en Jerusalén. Ahí están los celosos, Judea. Después le menciona Samaria. Ahí tienen que ser testigos de él, dice, un testimonio. Y vamos a pensar un poco en Samaria. Cómo los judíos no se llevaban con los samaritanos. No se llevaban, no se entendían, ellos no podían conversar uno con otro. Ahí dice, debe ser un testigo. Jesús mismo, cuando le habló a la mujer samaritana, vamos a leer un poquito de eso. Vamos a recordar capítulo 4 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice, versículo 7 al 9. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y es uno de los lugares donde Jesús le dice a ellos, ahí tienen que ser testigos. Ahí debe ser un testimonio la vida de ellos. No es como ellos querían, ni tampoco como nosotros pensamos. Muchas veces queremos ese lugar donde todo está bien, donde todos nos quieren. Judíos y samaritanos no se llevan. Ahí uno le dice al Señor, tienen que ser mis testigos. El Señor es, hermanos, el que va a disponer. Si tenemos el deseo de servir al Señor, recibir el poder, que nos va a ayudar, nos va a dar la capacidad para sobrellevar muchas cosas y también para ser testigos suyos ahí. No importa el lugar, no es en lo más cómodo que nosotros pensamos. Pero el Señor avanza aún. Volvamos a Hechos 1. Dice el verso 8, repetimos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y note esta parte, y hasta lo último
de la tierra. Es este poder, el Espíritu Santo, esa llama celestial, el que iba a poseer sus mentes, sus corazones, la vida de ellos. Les iba a hacer entender los caminos del Señor. Pedro, muchos años después, sin duda, él comprendió lo que el Señor dijo aquí, que los tiempos, las sazones, el Padre tiene en su sola potestad. Pedro comprendió después, y todos los demás, por supuesto. Y es una necesidad, es una urgencia entre el pueblo de Dios, este poder del Espíritu Santo. Bueno, el Señor también dice que van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y eso implica los gentiles. Eso implicaba ser testigo del Señor entre los gentiles. Todos los que estaban aquí concentrados eran judíos. Y piense un poco que ellos tienen que ser testigos entre los gentiles. Cómo el Señor va cambiando el pensamiento. Él es el que va a decidir por nosotros. Nosotros le hacemos nuestra petición. ¿Y cuál es la respuesta del Señor para nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? En la experiencia de Pedro encontramos un poco acerca de esto. Vamos a leer en Hechos capítulo 10, Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Un poquitito más, hermanos, ahí capítulo 10 de los Hechos. Esta experiencia de Pedro, él no tenía en su corazón, él no tenía en su pensamiento que tiene que hacer. Hechos 10. Bueno, dice versículo, vamos a leer, hermano, desde el verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, aquella visión que tuvo, el éxtasis del lienzo que bajaba y de los cuadrúpedos, que ahí estaba todo, Pedro pensaba, dice, mientras pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el hombre a quien buscáis. Antes que lleguen, el Espíritu ya le dijo, ahí debes ir. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? El 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esta es la experiencia. Hasta esta altura de la experiencia de Pedro, aún el Señor no había restaurado el reino ahí, pero encontramos su experiencia, un lugar donde él no tenía pensado ir, y ahí un testigo del Señor. Y es así, hermano, el camino. También venimos con nuestras peticiones, queremos que Dios haga algo, pero encontramos cómo es el camino con el Señor. Volvemos al capítulo 1 y leyendo otra vez el verso 8, voy a dar algunas conclusiones para dejar. El verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí encontramos el progreso del esparcimiento del Evangelio, que es bíblico, ¿verdad? De Jerusalén saldrá la ley, y se va. Y el libro de los Hechos justamente es el cumplimiento de lo que el Señor les dice aquí, porque el libro de los Hechos
Comienza con los judíos, ahí en Jerusalén, Judea, va por Samaria y después con el ministerio del apóstol Pablo va por todo el mundo. Bueno, y esta es la respuesta del Señor a la pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así también, hermanos, si hay alguno que no ha experimentado el poder del Espíritu Santo y también tiene mucha petición, alguna cosa que el Señor quiere que haga o quiere servir, qué maravillosa experiencia. Y aquello que hemos experimentado, meditemos un poco en cómo el Señor obra. Este poder que nos hace capaz y nos capacita de ser testimonio, ahí por donde Él ha permitido. Y el Señor le siga bendiciendo, hermano. Que quería compartir con Dios le bendiga.